En lo alto de las montañas, donde el viento canta entre los bambús, se alzaba un pequeño monasterio. Allí vivía un joven discípulo que era conocido por su sonrisa constante. Siempre se le veía ayudando a los demás, recogiendo hojas caídas, reparando los caminos de piedra, sirviendo el té con una dulzura que parecía inagotable. Para todos, su presencia era como un rayo de sol en la niebla. Sin embargo, el maestro, anciano de mirada serena y corazón atento, observaba más allá de la luz superficial. Sabía que, en ocasiones, una sonrisa no es el reflejo de la paz, sino un velo que cubre un dolor silencioso. Una sonrisa puede ser un puente sobre un abismo invisible, pensaba el maestro mientras veía al joven barrer el patio con diligencia. Una tarde, cuando el sol se ocultaba detrás de los pinos, el maestro llamó al discípulo a su lado. No le pidió palabras, no le hizo preguntas. Solo le ofreció una taza de té caliente y fragante. En el silencio, el joven bajó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa titubeó. El maestro no necesitaba más. Entendía que detrás de cada gesto amable puede habitar un corazón cansado, que ha aprendido a esconder sus heridas para no preocupar a otros. Así comenzó un viaje más profundo, no uno de gestos exteriores, sino de miradas hacia adentro. Porque superar el dolor oculto tras una sonrisa no se trata de borrar el dolor ni de sonreír más fuerte. Se trata de atreverse a ver el abismo y tenderle la mano con compasión. El viento de la tarde traía consigo el susurro de los árboles y el aroma dulce de las flores silvestres. El maestro, caminando con pasos lentos y atentos, se acercó al joven discípulo que, como siempre, sonreía mientras recogía ramas caídas en el sendero. Sin embargo, aquel día, la mirada del maestro era aún más profunda, como un lago que refleja todo lo que toca. Se detuvo a su lado, esperó a que el silencio se posara entre ellos como una brisa, y entonces, en voz baja y serena, le preguntó: ¿A quién quieres convencer con tu alegría? ¿A los demás o a ti mismo? La pregunta no fue como un golpe, ni como un reproche. Fue como una gota de agua que cae suavemente sobre una piedra, y sin embargo, la transforma. El discípulo, sorprendido, sintió que su corazón se agitaba bajo la aparente calma de su rostro. Bajó la mirada, incapaz de sostener por un momento el peso invisible de aquellas palabras. Por primera vez, su sonrisa tembló como una hoja al borde de caer. No hubo necesidad de más explicaciones. El maestro sabía que hay preguntas que no buscan una respuesta inmediata, sino que siembran semillas en el alma, semillas que germinan con el tiempo, con el dolor, con la verdad. En ese instante, bajo la luz dorada del atardecer, el discípulo comprendió que su alegría, aunque sincera, era también una armadura frágil, construida para protegerse de heridas que aún no se atrevía a mirar. La verdadera sanación, intuía ahora, no vendría de forzar la sonrisa, sino de abrir el corazón, aunque temblara, aunque doliera, aunque por un momento el rostro se quedara vacío y vulnerable ante el viento. La noche descendió sobre el monasterio como un manto de terciopelo, cubriendo los senderos y los techos de tejas antiguas con su quietud profunda. El joven discípulo, movido por una inquietud nueva en su pecho, se apartó en silencio del bullicio leve de los demás, llevando consigo solo su respiración y el peso de la pregunta que el maestro había sembrado en su alma. Llegó al lago, ese espejo de agua donde la luna parecía flotar como un farol encendido en la oscuridad. Se sentó en la orilla, sobre la hierba húmeda, y miró hacia el reflejo. Pero esta vez no vio solo su rostro sonriente, como otras noches. Esta vez vio las pequeñas grietas en sus ojos, el cansancio acumulado en sus hombros, la tristeza que, como una corriente subterránea, había estado fluyendo silenciosamente en su interior.
Sintió cómo la sonrisa que siempre había usado como escudo se deshacía lentamente, como una hoja llevada por el agua. No había nadie alrededor. No necesitaba sostener ninguna apariencia. En ese instante, frente a su propio reflejo, el discípulo comprendió una verdad sencilla y profunda. Detrás de cada gesto de alegría fingida, detrás de cada palabra animosa, vivía un dolor que había aprendido a ignorar, pero que nunca había desaparecido realmente. Una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla, no como un signo de debilidad, sino como un acto de coraje, el primer reconocimiento de su herida. El lago permaneció inmóvil, como si quisiera sostener su dolor con infinita ternura. Y en ese encuentro íntimo, el discípulo comenzó a entender que el camino del autoconocimiento no siempre es luminoso. A veces es el valor de mirar dentro de uno mismo y abrazar aquello que durante mucho tiempo se quiso negar. Bajo el cielo estrellado no había prisa. El viaje apenas comenzaba. Cuando el primer canto de los pájaros anunció el amanecer, el discípulo se acercó al maestro con los ojos enrojecidos, pero serenos. No intentaba ocultarlo. Había en su rostro una vulnerabilidad nueva, como la tierra mojada después de la lluvia. El maestro, sentado bajo un ciruelo florecido, lo invitó a acercarse sin necesidad de palabras. Durante un largo momento, simplemente compartieron el silencio. Un silencio que no juzgaba, que no exigía explicaciones, que solo abrazaba. Entonces, el maestro habló con voz suave, como si sus palabras acariciaran el viento. No es valentía esconder el dolor, como quien oculta una herida bajo ropas limpias. La verdadera sabiduría es permitirte sentirlo, sin máscaras, sin apresurarlo ni resistirlo. El discípulo bajó la cabeza. Siempre creí que mostrar tristeza era un signo de debilidad, maestro. El anciano sonrió con ternura. Creer eso es como temer que las nubes ensucien el cielo. La tristeza, como la lluvia, es parte del ciclo natural de la vida. Permitir que tu alma llore es permitir que tu corazón sane. Siguiendo la enseñanza, el discípulo se sentó bajo el mismo árbol, dejando que el peso de sus emociones encontrara espacio en su pecho. No luchó contra las lágrimas, no apresuró su partida, simplemente las dejó fluir, como gotas sagradas que humedecen la tierra reseca de su ser. Y mientras sentía, entendió algo más profundo aún, que el dolor no era su enemigo, sino un mensajero, una invitación a conocerse en su forma más auténtica. El viento acarició suavemente las flores del ciruelo, haciéndolas caer como copos de nieve en primavera. Cada pétalo que descendía era como una bendición silenciosa. La bendición de ser humano, de sentir, de vivir. En aquel instante, el discípulo no deseó ser otra cosa ni estar en otro lugar. Solo se permitió ser, y eso era suficiente. Con el paso de los días, el discípulo comenzó a cambiar. Ya no temía al silencio ni a la tristeza que antes había querido esconder. En las noches, cuando la luna se alzaba en el cielo claro, se sentaba frente al lago y, en la quietud del agua, veía su reflejo. Pero esta vez no huía de él. El maestro le había hablado sobre la sombra que todos cargamos dentro. No era una sombra oscura que debía ser temida, sino una parte vital de su ser. La sombra no es maldad, le había dicho. Es simplemente lo que no has comprendido aún de ti mismo. Lo que rechazas, lo repites. Lo que abrazas, lo transformas. El discípulo, entonces, comenzó a escuchar su dolor, a mirarlo con la misma compasión que otorgaba a un amigo triste. Cada lágrima, cada suspiro, era una conversación con su propio ser. No intentaba cambiarlo, ni huir de él. Simplemente lo permitía, como un visitante que llega sin avisar, pero que es bien recibido, como parte de la vida que fluye.
A medida que lo hacía, algo profundo comenzaba a suceder. La rigidez de su alma se aflojaba y el miedo que antes sentía ante la vulnerabilidad se disolvía. Ya no se sentía como un ser dividido, sino como una totalidad en constante transformación. El dolor dejó de ser un enemigo a vencer. Se convirtió en una fuente de sabiduría. Cada sombra que abrazas te revela una luz nueva, pensó el discípulo mientras miraba el reflejo de las estrellas en el agua. De repente, comprendió que abrazar su sombra no era un acto de debilidad, sino de profunda fuerza. Ya no deseaba escapar de ella. En su abrazo, encontró una paz que nunca había conocido. Con el paso del tiempo, el discípulo se fue transformando. Su alma, antes tensada por el peso de su propio sufrimiento, comenzó a abrirse como una flor al sol. Al aceptar su herida, una sensación cálida y profunda empezó a nacer dentro de él. Una compasión que no solo lo sanaba, sino que también lo conectaba con los demás. Ya no se veía como un ser aislado, cargado de su propio dolor. La compasión que cultivaba por sí mismo se extendió, de manera natural, hacia todos aquellos que, al igual que él, ocultaban sus heridas detrás de una sonrisa. Todos llevamos una carga invisible, pensó. Todos somos, de alguna forma, portadores de silencios profundos. El discípulo comenzó a ver a sus compañeros de monasterio de otra manera. Las sonrisas que antes parecían ser solo gestos de alegría, ahora le hablaban de historias no contadas, de luchas internas y de pequeñas tragedias que solo el corazón podía comprender. En cada rostro descubría una vulnerabilidad compartida, una humanidad profunda que lo conectaba con cada ser. Un día, mientras meditaba junto al maestro, observó que el viento movía suavemente las hojas de los árboles. «Mira», le dijo el maestro, «el viento no discrimina entre las hojas caídas y las que aún están en el árbol. Así es la compasión. No tiene límites. Cuando te permites sentir tu dolor, también abres tu corazón al sufrimiento de los demás». El discípulo entendió que la verdadera sanación no solo provenía de aceptar su propio sufrimiento, sino también de reconocer el sufrimiento ajeno. No se trataba de sanar en soledad, sino de sanar juntos, en comunidad. Cada vez que se encontraba con alguien, ya no veía solo a la persona que reía o que hablaba. Veía su corazón, sus luchas, su fragilidad y, por encima de todo, sentía la necesidad de ofrecerles el mismo amor y comprensión que se había dado a sí mismo. La compasión, se dio cuenta, no era solo un sentimiento, sino un camino hacia la sanación profunda. Y a medida que su corazón se llenaba de compasión, la sanación florecía en él, como una semilla que finalmente alcanzaba la luz. Pasaron los días, y el cambio en el discípulo comenzó a notarse como el perfume sutil de una flor abriéndose en primavera. Su rostro seguía sonriendo, sí, pero esta vez no era un esfuerzo, ni una barrera contra el dolor. Era una sonrisa que nacía sola, ligera, como el murmullo de un arroyo entre las piedras. El maestro, al verlo, inclinó levemente la cabeza en señal de respeto. Sabía que aquella nueva sonrisa era fruto de un largo viaje, no de negación, sino de aceptación. Una sonrisa auténtica, que no huía de la tristeza ni de la fragilidad humana, sino que las abrazaba con ternura. El discípulo había caminado por el desierto de su interior. Se había sentado junto a su dolor, había llorado junto a sus recuerdos y había extendido las manos hacia sus propias sombras. No había vencido al dolor como un guerrero conquista una ciudad. Lo había comprendido como quien escucha un antiguo amigo. Y en ese encuentro sincero con su propia vulnerabilidad, había descubierto algo más profundo. Un manantial inagotable de serenidad y amor.
Su sonrisa ahora era fresca, humilde, sabia. Era la sonrisa de quien ha visto que la vida es frágil, que las heridas forman parte del camino y que aún así, o quizá por eso mismo, todo en la existencia merece ser abrazado con gratitud. Cuando alguien pasaba cerca y recibía aquella sonrisa, algo en su interior se aliviaba sin saber por qué. Porque una sonrisa verdadera, decía el maestro, tiene el poder de sanar no solo al que la ofrece, sino también al que la recibe. Y así, en su simple caminar, el discípulo comenzó a sembrar silenciosamente pequeños brotes de paz en los corazones de quienes cruzaban su sendero. Una tarde dorada, mientras el sol descendía detrás de las montañas, el maestro llamó al discípulo a caminar junto a él por los senderos del jardín. El aire estaba tibio, perfumado de flores silvestres, y el viento parecía susurrar secretos antiguos entre los bambúes. Con voz serena, el maestro le dijo: «Has encontrado tu verdadero rostro, aquel que no necesita máscaras ni corazas para existir». El discípulo inclinó la cabeza, comprendiendo que no había conquistado un trofeo, sino desenterrado una verdad profunda que siempre había estado en su interior. Ya no necesitaba fingir fuerza ni esconder fragilidades. Su ser, tal como era, bastaba. El maestro sonrió con dulzura y continuó: «Recuerda siempre, no se trata de no sentir dolor. El dolor es parte del vivir, como las estaciones son parte del año. Se trata de no vivir prisionero de él. Se trata de abrir las puertas del corazón incluso cuando duele, y permitir que el viento de la vida lo atraviese todo». El discípulo cerró los ojos un momento, respirando la sabiduría de aquellas palabras. Entendió que el camino interior no termina con una sola victoria, ni con una sola lección aprendida. Cada día traería nuevas alegrías, nuevos temores, nuevos duelos, y también nuevas oportunidades de volver a sí mismo con amabilidad. Cada paso hacia adentro, susurró el maestro, es un paso hacia la libertad. Y así caminaron juntos, en silencio, sabiendo que el viaje más importante de todos, el viaje hacia el propio corazón, nunca se acaba, pero siempre lleva a casa.